Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros al líder de Caballas, Mohamed Ali. Mohamed, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo hace una semana justo estaba aquí sentado, pero en el lado contrario, donde usted está, el consejero de Fomento. Y yo le preguntaba al consejero de Fomento, digo, Caballas, en la anterior legislatura, en un momento determinado, llegó a amargar la obra del Paseo de la Marina Española a la anterior consejera de Fomento. Yo le preguntaba, ¿usted piensa que le van a amargar a usted la obra de la Gran Vía? Y me dijo, yo espero que no me la amarguen. ¿Ustedes le van a amargar la obra de la Gran Vía al Gobierno? Bueno, nosotros no queremos amargarle nada a nadie. Lo que hace Caballas es, desde sus convicciones de intentar defender el interés general, pues velar porque los fondos públicos se destinen bien y sobre todo se gasten bien y sobre todo que las obras obedezcan a criterios de necesidad, ¿no? Entonces, lo que pasa en la Gran Vía es, en primer lugar, que nadie puede discutir que entre las prioridades que tiene la ciudad hoy por hoy no está la remodelación de la Gran Vía. Yo creo que esto es de sentido común, ¿no? Y con un mínimo de sentido de la responsabilidad, el Gobierno debería entender esto, ¿no? Si a esto añadimos que lo que quiere hacer el Gobierno allí es una obra de, en principio, 8 millones de euros, ya veremos en qué acaba todo, y que esto se hace ya saltándote la licitación pública con una encomienda a dedo a Traxa, pues ya a partir de ahí todo se puede discutir, ¿no? Y nosotros, ¿qué hemos planteado con respecto a la Gran Vía? En primer lugar, el montante económico. Creemos que esto es un despilfarro, evidentemente, ¿no? Una ciudad con las precariedades que tiene, con un desequilibrio territorial tremendo, ¿no? En donde las barriadas, todas las barriadas están en una situación un poco deplorable, ¿no? O presentan carencias mucho más evidentes que la Gran Vía. Consideramos que lo prioritario era actuar en las barriadas y no en la Gran Vía. Después, el proyecto en sí mismo, ¿no? Alguien puede entender que en la ciudad de la pobreza, en la ciudad del paro, nos gastemos en una farola 60.000 euros. Yo creo que la gente, todo el mundo, con independencia de la militancia política, de si uno es del PP o del PSOE o de Caballas, entiende que esto clama al cielo en esta ciudad, ¿no? Y por eso nosotros hemos planteado única y exclusivamente que el proyecto se expusiera al público. Y es que creo que esto es lo que tiene que saber la gente, ¿no? Caballas lo que le ha dicho el Gobierno es que el proyecto debe exponerse al público. ¿Por qué? Porque el Plan General de Ordenación Urbana dice que cuando tú vas a peatonalizar una calle, esas calles a peatonalizar tienen que estar previstas y recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana. Las calles que se pretenden peatonalizar en el proyecto de obra de la Gran Vía no están contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana. También dice las normas urbanísticas y el plan especial de la Gran Vía que cuando hay un cambio en el tráfico, y el proyecto de obra de la Gran Vía conlleva un cambio en el tráfico, esto se tiene que exponer al público. Y eso lo dice no solamente Caballas y no solamente el Plan General de Ordenación Urbana, tampoco lo dicen solo las normas urbanísticas, sino que también lo dice el Colegio Oficial de Arquitectos. Y entonces, esto no es amargar, esto es simplemente pues plantear las cosas que dice la ley y sobre todo por unos criterios de prudencia y de salvaguarda del interés general, que consideramos que no se puede uno gastar 8 millones de euros teniendo la ciudad patas arriba como la tenemos. El Gobierno ha dicho que no. Nosotros hemos presentado una denuncia y veremos a ver en qué acaba todo. También le anticipo, y eso es primicia de su medio, me acaba de llamar un compañero que nos ha notificado por parte del juzgado el archivo de la denuncia. ¿La han archivado? Yo no he podido leer el auto, pero por lo visto el juzgado entiende que no es una infracción penal y sí debería ser objeto el tema de la Gran Vía de un contencioso administrativo. Algo evidentemente discutible, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de incumplimientos legales y por lo tanto sí que tendría cobertura el tema en el ámbito penal. Pero bueno, nosotros con total seguridad vamos a recurrir esa decisión. Y nosotros lo que tenemos que trasladarle a la ciudadanía es que nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros creemos que eso es un despilfarro, creemos que esto contraviene la legalidad vigente, creemos que se tendría que haber optado por la licitación pública para activar un poquito el mercado laboral de esta ciudad y que las empresas del sector también pudieran optar a esas obras. Esto
el Gobierno la ha desechado, nosotros hemos acudido al juzgado y si el juzgado finalmente no nos da la razón, pues lo habremos intentado. Pero eso no es amargar. Simplemente, usted ha puesto el ejemplo de la Marina. Pues simplemente decirle a la gente, y sobre todo al señor Néstor García, que gracias a Caballa nos hemos ahorrado casi 3 millones de euros en esa obra, ¿eh? La obra se ha hecho, está terminada y nos hemos ahorrado 3 millones de euros. Por lo tanto, yo no llamaría eso amargar nada, sino salvar el dinero público, que es el dinero de todos los ceutíes. Entonces, si ahora, vamos, estamos hablando sobre la marcha, porque claro, como usted dice, usted tampoco ha podido leer todavía el auto donde se decide el archivo de la denuncia. ¿Ustedes van a recurrir, eso me refiero, ante el juzgado o van a irse al contencioso administrativo? No, en primer lugar vamos a recurrir eso tanto ante el juzgado como ante la audiencia provincial. Creo que presentaremos un recurso de apelación y luego ya veremos. Nosotros lo que hay que decirle a la gente es que no vamos a la vía contenciosa administrativa porque corremos el riesgo de que si se pierde el contencioso administrativo te condenen en costas. Si estamos hablando de una obra por un montante de 8 millones de euros, corremos el riesgo de que si perdemos ese contencioso administrativo condenen a Caballas a pagar unas costas de más de 300.000 euros, algo que es inasumible, ¿no? Por eso creo que la gente tiene que entender la prudencia a la hora de actuar que estamos teniendo, ¿no? Y por eso hemos estudiado profundamente el tema y hemos visto los incumplimientos legales que hay y por eso creemos que también debería tener cobertura en el ámbito penal. Si esto no es así, pues evidentemente esperaremos a las decisiones, a las ulteriores decisiones tanto del mismo juzgado con el recurso que se presente como de la posible apelación que se presente ante la audiencia provincial y evidentemente acataremos las decisiones definitivas del tema. Ustedes el pasado viernes celebraron su quinta asamblea donde usted hizo, son varias cosas las que quiero comentar, donde usted hizo un análisis del caso de Vicesa. ¿Usted piensa a quién le ha perjudicado más el tema del caso en Vicesa? ¿A usted personalmente o a su formación? Hombre, yo creo que lo que ha producido el caso en Vicesa es un escarnio público totalmente desproporcionado con respecto a los miembros de la comisión local que fueron detenidos, porque hay que recordar que hay un miembro de la comisión local que no fue detenido. Y en ese caso no ha habido tal escarnio público, pero sí que hemos vivido una difamación feroz acusándonos de cosas que en absoluto nada tienen que ver ni con la investigación ni de lo que se nos ha preguntado en el juzgado. Y entonces, evidentemente, ahí se ha creado una nebulosa que evidentemente ha confundido a mucha gente, ¿no? Lo único que tengo que decir al respecto es que, en mi caso, a mí no se me ha acusado de nada de corrupción, ni de nada de venta de casa, ni nada de eso, ¿no? La acusación es pertenecer como miembro de la oposición a un órgano colegiado que se llama Comisión Local de la Vivienda, en donde éramos minoría y por lo tanto nuestro voto era intrascendente, o sea, se podía decidir cualquier cosa con independencia de lo que yo votara, pero es que ni siquiera votamos formalmente un acuerdo, sino que se nos dio cuenta de la adjudicación de una promoción. Y ahí es donde está la discusión ahora, ¿no? En relación al procedimiento a aplicar. Después de 2 años, ahora sale a la luz, y alguien tendrá que explicar por qué ahora y no antes, que es que había un acuerdo marco con el Ministerio, que las casas fueron financiadas por el Ministerio, que no es aplicable la ordenanza y por lo tanto que la comisión local no es competente. Ahora, después de 2 años, ya empieza uno a dudar de si la comisión local es un órgano administrativo o eminentemente político. Yo lo único que digo es que no se toma más que política y de administrativo no tiene nada, ¿no? Y entonces, ahora parece ser que hay argumentos presentados en el juzgado con su documentación pertinente que ponen de manifiesto que la comisión local, lo único que su participación en la adjudicación de las 170 fue que le dieron cuenta de lo que se hizo con respecto a ese acuerdo marco y a una comisión técnica de evaluación mixta entre el Estado, el Gobierno de España y el Gobierno de la ciudad, donde entre otros participaba no solamente el ministro o la ministra de Vivienda, sino el delegado del Gobierno, ¿no? Por eso yo creo que ahí pues nos han llamado de todo, ¿no? Nos han llamado pues chorizos, ladrones, corruptos, han escrito en las redes sociales que hemos hecho 20.000 tropelías. Bueno, hemos sido tratados peor que los terroristas, ¿no? Somos lo peor del mundo, ¿no? Pero fíjese usted lo que le voy a decir. Incluso en mi caso,
no sé en el de las otras personas, pero con un político dicen que tiene que aceptar o va en el cargo este tipo de críticas o este tipo de ensañamientos públicos, ¿no? Ahora tan populares en las redes sociales. Pero ¿alguien piensa en las familias? Esto yo creo que sería interesante valorarlo. ¿Alguien piensa que a un chico de 13 años se le puede decir en clase que tu padre es un ladrón? Repito, cuando en absoluto estamos acusados ni de venta de nada, ni de corrupción, ni nada por el estilo. ¿Alguien piensa en que a lo que puede estar sometido las parejas en sus trabajos? Les da igual a todo el mundo. Entonces, claro, si después de tanto tiempo nosotros confiamos en que vamos a demostrar nuestra inocencia, ¿y después qué? Y después que evidentemente hay un desgaste importante, ¿no? Yo espero que sea única y exclusivamente mi figura. Yo creo que Caballas ha sabido reponerse. Caballas ha mantenido con intensidad su trabajo parlamentario, ha presentado iniciativas, ha estado en la calle, que yo creo que esto es muy importante, cuando ha tenido que salir por la frontera, cuando ha tenido que salir por los comedores sociales, cuando ha tenido que salir por la unidad de radioterapia. En definitiva, yo creo que la actividad se ha mantenido, ¿no? Incluso con mayor intensidad. Pero evidentemente el tema está ahí y lo peor de todo ha sido la utilización también que se ha hecho por parte de algunas formaciones políticas de este tema, ¿no? De formaciones políticas que deberían conocer al menos las cosas, que han estado con uno en los órganos, que han estado en la comisión local, que han estado en la comisión de investigación, que conocen... Que estas formaciones políticas permitan que digan de uno que uno es un corrupto, que uno es un ladrón, me parece que no todo vale, ¿no? Si llega ya a un nivel, en donde no sé, algún día alguien debería reflexionar. Y con todo esto, lo que usted me dice, soportar las parejas en los trabajos, las circunstancias, soportar niños de 13 años que le digan su padre es un ladrón, ¿no le ha pasado a usted por la cabeza desde decir hasta aquí hemos llegado y hasta luego? Hombre, a mí se me pasó por la cabeza el mismo día de la detención. El mismo día de la detención, cuando llegué a casa, estaba mi mujer esperándome. Y tengo que destacarlo, esto no lo he dicho, pero bueno, lo aprovecho para decirlo hoy. Yo, si no hubiese sido por mi mujer, me hubiese ido. Claro, es que cuando yo llegué a mi casa, fíjate tú, yo llegué a mi casa, en el móvil de mi mujer y en el móvil de mi hijo, había decenas de publicaciones, de memes, de comentarios, poniéndome de vuelta y media, como un auténtico terrorista, de ladrón, se me acusaba de cualquier cosa. Claro, llegas a casa y dices, mujer, no sé, que esto no lo podemos tolerar, esto es intolerable, tú no te vas. Y entonces, claro, eso me hizo pensar, hombre, es que si tenemos en cuenta que uno se siente inocente, que uno estaba ahí sin ningún tipo de responsabilidad en lo que se refiere a área de gobierno, porque nosotros, nuestra presencia en la Comisión Local de la Vivienda era como un concejal de la oposición, en donde mi voto era irrelevante, en donde se nos da cuenta de una promoción de la gente ya llevaba viviendo 4 o 5 meses. Es que la gente ya estaba viviendo hace 4 o 5 meses cuando nos convocan a nosotros, en donde resulta que el procedimiento está marcado por un acuerdo ministerial, en donde las casas se han financiado por el Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Y claro, y aguantamos el chaparrón. No sé si fue acertado o no, pero también les debía a mis compañeros y compañeras de partido escucharlos. Y efectivamente se celebró el consejo político del partido y evidentemente los argumentos que daban los compañeros y las compañeras también pesaron en la decisión de continuar, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto político humilde, localista y regionalista, no somos un partido de implantación nacional, no tenemos los aparatos ni los recursos que tienen otros partidos y tampoco parecía justo en ese momento descabezar a una formación política que lo único que hace es luchar por su tierra, ¿no? En concreto, también en esta conferencia política, ustedes se han abierto, de cara a las elecciones autonómicas del año que viene, ustedes se han abierto de alguna manera a ir con otras fuerzas políticas con la idea de derrocar al PP.
O sea, el objetivo es que el PP salga del gobierno. El objetivo es cambiar. Yo quiero esto dejarlo muy importante, dejarlo bastante claro. El objetivo es cambiar el gobierno. Yo creo que el gobierno no solamente tiene síntomas de agotamiento, sino que es que está totalmente superado por las circunstancias y por lo que vive la ciudad, ¿no? Entonces sí es importante que entendamos que hay que cambiar de gobierno. Evidentemente cada uno tiene las fuerzas que tiene y Caballas es consciente, ¿no? Y por eso hemos planteado las confluencias como una herramienta útil, eficaz para conseguir ese objetivo. Y lo hemos dicho en la Asamblea abiertamente, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos a dialogar con todo el mundo, pero sobre todo con aquellas formaciones políticas cercanas desde un punto de vista ideológico o desde un punto de vista de la oposición. Y hemos hecho guiños abiertamente al PSOE y hemos hecho guiños abiertamente a MDC. ¿Son los dos partidos con los que ustedes dialogarían? A priori sí, y si hay algún otro que quiera dialogar también. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero creemos que estas dos formaciones políticas que están en la oposición deberían, esto es una cosa que les corresponde a ellos, lo digo con total respeto, entender que la realidad del cambio pasa realmente por aunar esfuerzos. Y si no esto no lo entendemos, pues evidentemente, probablemente el Partido Popular pues vuelva a repetir el gobierno de esta ciudad, o en solitario o con algún acuerdo puntual que pueda alcanzar. Pero cuando ustedes hablan de acuerdo, ¿qué estamos hablando? ¿Cada uno se presenta con su candidato en una sola lista? Nosotros no marcamos la fórmula a priori. Esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo y desde el sosiego y la responsabilidad. Hay miles de fórmulas, desde estar coordinados y trabajar de una forma coherente en la fiscalización y los planteamientos de ciudad, desde a formar una candidatura, desde las coaliciones electorales. En definitiva, primero hablar. Y luego, pues, entender que el objetivo, si queremos cambiar el gobierno, pasa porque todos estemos coordinados y nos ayudemos mutuamente. Con el PSOE ustedes han tenido, no han tenido malas relaciones, me refiero en esta legislatura, pero con MDC, las heridas que se abrieron en su día, ¿son posibles restañarlas? Hombre, yo le voy a decir una cosa, yo no tengo ningún tipo de problema personal con nadie de MDC. Yo creo que es una formación de la oposición con la que hay que hablar y que es una formación que tiene también su electorado, que tiene su bagaje, que tiene su trabajo y que es importante pues llegar a acuerdos. Con el PSOE hemos tenido una relación cordial a lo largo de toda la legislatura y es un partido también importante, ¿no?, a la hora de plantear un cambio en esta ciudad, ¿no? Y evidentemente, lo hemos dicho en la Asamblea, en Ceuta no va a venir la gente de la península a votar. En Ceuta van a votar los que estamos en Ceuta. Y los que estamos en Ceuta, desgraciadamente, en el lado que no es el del PSOE, estamos divididos. Y en tanto en cuanto no entendamos que hay que unificar esfuerzos, que hay que coordinarse, que hay que plantear estrategias comunes, pues le estamos haciendo el juego al PP. Voy a jugar un poco a... ¿Usted piensa que el presidente Viva se presenta a la reelección? Yo no lo sé. Sinceramente, tampoco he visto que se postule en el Partido Popular algún tipo de alternativa. Esto es así. De momento, yo creo que el candidato, en mi humilde entender, hoy por hoy será él. Pasando a otra cuestión. Cuando usted habla de estrategia, de unión, de hablar, ¿estamos hablando de que esa estrategia es de cara a las elecciones con los otros partidos, con MDC o con PSOE, serían de cara ya a las elecciones de 2019, o había que empezar a trabajar conjuntamente desde ya en proyectos, en alternativas en la Asamblea? Yo creo que las circunstancias invitan a que esto se haga con unas vistas a largo plazo y, sobre todo, si hablamos de cambio, a sentar las bases en donde podamos cambiar la inercia a la que ha caído la ciudad, ¿no? Yo creo que Ceuta requiere primero de que la institución, que es la Asamblea, esté fuerte, cohesionada, ¿no?, de cara a plantear, por ejemplo, en Madrid, que la frontera no pueda seguir un día más así, que las inversiones por parte del Estado en materia de vivienda, en mejora de infraestructuras, en educación,
en empleo, sean inversiones no solamente numéricas, sino que vengan acompañadas de verdaderas políticas que sirvan para que nuestra ciudad salga hacia adelante, ¿no? Y esto requiere, evidentemente, no solamente mirar a las elecciones, no, esto requiere de planificar un cambio en la ciudad que sirva para acabar con los problemas que tenemos, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de todos los ceutíes. ¿El Tarajal tiene solución? Pues yo pienso que sí. Lo que no puede ser es que digamos que no, porque si decimos que no, entonces hay que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que sí tiene solución. Tiene solución siempre y cuando se quiera. Que el problema es este. Ayer lo vivimos en la sesión plenaria, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que pide prudencia, que pide que esto, pues como hay un país tercero, pues hay que hacerlo con cierta responsabilidad, en lo que nosotros coincidimos. Pero la prudencia y la responsabilidad no pueden traducirse en un sine die, y que ese sine die suponga que la situación se agrave día tras día. O sea, una ciudad como Ceuta, española, europea, no puede permitir ni que se colapse la ciudad, ni que haya ahí avalanchas, ni que muera la gente a uno y otro lado de la valla, ni que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén vendidos. Porque eso también hay que decirlo. Todo el mundo empieza a darse golpes en el pecho de patriotismo, pero claro, el patriotismo pasa porque la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan sus plantillas bien dotadas, que tengan los recursos suficientes, que esto no pasa. Eso también hay que decirlo. Después hay que intentar escuchar. Porque es que lo que no puede ser es que tú lleves al Pleno que vamos a ensanchar y ampliar la frontera del Tarajal, desalojando una parte de las naves del primer polígono y llevándolas a una explanada que está vacía en el puerto, y te digan que no. Perdemos 6 meses y ahora viene el gobierno diciendo que va a hacer eso. ¿Pero por qué no? Porque no queremos escuchar, porque no queremos reconocer que los otros también pueden tener ideas buenas. Entonces nosotros lo que planteamos evidentemente al gobierno de España es, evidentemente Marruecos es un país vecino, aliado, con el que hay que llevarse bien, pero aquí hay una ciudad de 85.000 personas, españoles, que queremos vivir bien y vivir tranquilos, y que nos merecemos que la ciudad no se pare, que no estemos en las portadas de diarios nacionales e internacionales por la muerte de gente, que el comercio transfronterizo atípico al menos tenga algún tipo de protocolización, plantearle a la Unión Europea que también sea un interlocutor activo en las relaciones con Marruecos, de cara a que eso permita pues normalizar un poco la situación. Nuestro ingreso en la Unión, de manera que, como todos saben, nosotros creemos que es importantísimo, no solamente refuerza la identidad europea de la ciudad, sino que lleva acompañada una aduana comercial. O sea, todas estas cosas están ahí. Pero ahora el problema es que tenemos un gobierno que creo que, motivado por el cansancio, no es capaz, no ya de pedir, sino de llevar una iniciativa al gobierno de España y a las instituciones europeas de cara a que la situación cambie. ¿Está usted de acuerdo con la frase de ayer del portavoz del Partido Popular y consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carrera, cuando dice que esta ciudad no puede depender exclusivamente de Marruecos? Evidentemente, nosotros no tenemos que depender exclusivamente de Marruecos, ni nadie plantea eso, pero bueno, el señor Carrera, que aclare también un poquito lo que quiere hacer, ¿no? Porque el señor Carrera ha fomentado un encuentro con empresarios marroquíes. Ya, lo que no puede hacer hace 3 meses, convocar con la Cámara de Comercio a un montón de empresas marroquíes que vengan a Ceuta, porque Ceuta va a ser el atractivo para que estas empresas puedan también interactuar con las empresas de Ceuta, y acto seguido decir que no tiene ninguna solución para la frontera y que si tiene que cerrarse la frontera se cierre. Me parece a mí que desde el punto de vista del señor Carrera es un poco irresponsable. Nosotros lo único que decimos es que la frontera del Tarajal, una frontera de España, de Europa, con Marruecos, con África, debe ser una frontera digna, donde impere el principio de legalidad, por supuesto, y también el respeto a los derechos humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, evidentemente, que el flujo de personas, vehículos, mercancías uno de otro lado no se haga como el salvaje oeste. Y también, evidentemente, que nosotros eso es un recurso y un yacimiento que queremos explotar porque es bueno para ambos lados. Pero evidentemente no vamos a renunciar a otras cosas. Nosotros tenemos que mejorar la travesía del estrecho. Nosotros tenemos que mejorar nuestras dos comunicaciones, hacia el sur y hacia el norte. Y nosotros tenemos que fomentar de alguna manera algún tipo de iniciativa, lo hemos dicho ya en mil y una cosa, por ejemplo, en el campo tecnológico aquí en Ceuta.
demostrarle también a nuestras autoridades que somos capaces de generar algún tipo de actividad, mejorar también el tema de nuestro estatus en la Unión Europea, evidentemente, pero es que estas cosas no son incompatibles con mejorar la frontera. Le iba a hacer yo una pregunta. ¿Todo lo que se ha formado con la Unión Aduanera después de 5 años en silencio lo han tenido en Melilla? Pues sería muy triste pensar eso. Sería muy triste pensar eso. Yo personalmente he sido muy crítico con el señor Vivas, sobre todo por sus vaivenes en el tema de la Unión Europea, porque el señor Vivas es una persona que ha dicho que sí, después que no, después tuvimos que leer en El País que sí, pero que no, después que había que esperar a la comisión mixta Congreso-Senado, que esa era la que iba a trasladar una petición oficial, pues esto está dicho en pleno, una petición oficial a las instituciones europeas, y ya finalmente en el 2011... el señor Vivas aprobó la propuesta de Caballas de solicitar el ingreso de Ceuta en la Unión Europea, evidentemente salvaguardando nuestro régimen económico y fiscal y nuestras especificidades y singularidades. Faltaría más, pero esto lo damos por sentado. Pero claro, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y ahora de repente sale el señor Imbroda, como un gurú, y dice que ya tiene incluso una hoja de ruta. Entonces, claro, yo confío y espero y deseo que esto no sea electoralismo y que lo que pretendemos todos en nuestro ingreso en la Unión Europea, lo he dicho antes, ¿no?, es reforzar nuestra identidad europea, que es muy bueno para esta ciudad, nos otorga una seguridad jurídica importantísima y sobre todo pues la implantación de una aduana comercial que daría orden a todo ese caos, ¿no? Bien, quedan ahora mismo un año de cara a las elecciones. Cuando usted sale a la calle y usted palpa a la ciudadanía, ¿qué piensa usted que siente ahora mismo la ciudadanía de Ceuta? Hombre, hay cierto desencanto, ¿no? Lo de cierto, me atrevo a decir cierto, por no decir desencanto ya del todo, ¿no? Y en eso sí que creo que tenemos gran parte de la responsabilidad de los políticos. Lo que hay que hacerle entender a la ciudadanía es que la política es necesaria. No los políticos, la política. Porque la política es quien atiende verdaderamente a las necesidades que tiene la ciudadanía y debe ser el instrumento, el mecanismo de que transforme las cosas y logre que la gente pues viva bien. Si esto la gente no lo ve y hay una desafección, un desapego, pues tendremos problemas, ¿no? Por eso esto es una labor de todos. Aquí sí que hay que hacer mucha pedagogía, todas las formaciones políticas, en donde intentamos conectar un poco más con la gente, ¿no? Y que la gente vea que la asamblea es útil, que un gobierno es útil y que los recursos públicos son recursos de todos y que hay que gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Usted piensa a estas alturas que Ceuta tiene solución? Hombre, por supuesto. Yo, como ceutí, como caballa, creo que nuestra ciudad tiene unas potencialidades muy importantes y moriré en el intento siempre de que Ceuta esté siempre bien y sobre todo a la vanguardia de lo que nosotros pregonamos desde siempre, ¿no? Ceuta reúne los ingredientes para ser un gran baluarte y un gran estandarte de respeto a la diversidad, de respeto a la pluralidad, de la interculturalidad, de algo tan importante hoy por hoy como es el diálogo de culturas, de las confesiones, ¿no? Y yo creo que ese debe ser el eje de cualquier política en esta ciudad y a partir de ahí construir un modelo de ciudad fuerte, cohesionado, en donde podamos, pues evidentemente, ser ejemplo, no solamente para España y Europa, sino para el mundo, ¿no? Y por eso yo participo en política en Ceuta. Y ahora mismo no somos ejemplo en todo eso que usted ha dicho. Tenemos muchos problemas porque muchas veces nos quedamos en el discurso, ¿no? Es difícil vender ese diálogo, esa concordia de culturas y tal, y luego ver la realidad de la ciudad, ¿no? Hay déficit y hay muchas asignaturas pendientes que hay que superar, ¿no? Y yo creo que es cierto que a lo mejor la intención es compartida por todo el mundo, pero creo que en los últimos años el Gobierno no ha dado los pasos ni suficientes ni los adecuados para ir mejorando esto, ¿no? Usted que ha sido un grupo que siempre ha estado en la oposición, pero usted ha habido momentos en que han llegado a acuerdos puntuales con el equipo de gobierno. ¿Qué es lo que ha cambiado para que en estos últimos años no hayan podido llegar a esos acuerdos? Vamos a ver, yo creo que nosotros llevamos en la oposición desde el año 2003. A mucha honra, ¿eh? Y es donde han decidido los ciudadanos que estemos y estamos ahí trabajando hasta que decidan los ciudadanos. Pero evidentemente nosotros lo hemos dicho siempre, el gobierno no es el diablo. Cuando el gobierno hace las cosas bien hay que aplaudirle y apoyarle. Cuando el gobierno hace las cosas mal hay que denunciarle y corregirle. Ni más ni menos, en esto consiste de esto. Y evidentemente cuando hay algo bueno, pues nosotros lo apoyamos y cuando hemos intentado, por ejemplo, llegar a un acuerdo para bonificar el agua, pues lo hemos hecho. Cuando hemos intentado incrementar las becas
que esto es muy importante, ¿no? Había muchos chicos y chicas en Ceuta que no iban a estudiar fuera por falta de recursos económicos, y era una beca complementaria con el mismo importe que la del Ministerio, 9.000 euros, que está sirviendo para que la gente sin recursos, que no tiene acceso a esa beca del Ministerio, pueda cursar sus estudios fuera. Creo que se han hecho cosas, evidentemente, en pro del interés general, y eso yo no me rasgo las vestiduras, lo reconozco. Bien, pues señora Lee, nos vamos a despedir ya, cuando quedan un minuto para las 1:15 de la tarde. Agradecerle que haya aceptado esta invitación de COPE Ceuta y del Grupo Faro, y hasta una nueva ocasión. Gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros nos despedimos hasta este jueves en una nueva entrevista de La Voz del Faro, donde tendremos a la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani. Buenas tardes y hasta el jueves. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.